Me da mucho gusto saludarlos. Antes de comenzar con esta reflexión, quiero invitarlos para que se suscriban a este canal. Si usted todavía no se ha suscrito, es completamente gratis. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es las características de un falso profeta. Este tema lo dividimos en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y para no entrar en tantos detalles y para no confundirnos, vamos a definir la palabra profeta de una manera sencilla y práctica. La palabra profetizar quiere decir declarar o proclamar, y la definición práctica y sencilla de profeta es alguien que habla en lugar de otro. Como ejemplo, tenemos Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y podemos decir que alguien que habla en nombre de Dios, o que enseña la palabra de Dios, o que predica la palabra de Dios, es un profeta. Y viéndolo de esa manera, todo pastor, predicador, evangelista o maestro de la Biblia realiza el trabajo de un profeta, porque son mensajeros de Dios. Pero debemos tener mucho cuidado, porque nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que después de su partida vendrían muchos falsos profetas. Eso lo podemos ver en Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y de acuerdo a la definición que tenemos de un profeta, el falso profeta puede ser un falso pastor, un falso evangelista, un falso predicador o un falso maestro de la Biblia. Hoy en día vemos a muchísimas personas que dicen ser mensajeros de Dios y que dicen hablar de la palabra de Dios, pero debemos saber cuáles son las características de un falso profeta para que no seamos engañados por los charlatanes que solo se interesan por su propio beneficio personal. Y debemos entender que muchas veces el falso profeta puede tener buenas intenciones, pero si su ministerio cumple con las características de un falso profeta, aunque tenga buenas intenciones, está equivocado y Dios no lo ha enviado. También debemos entender que un falso profeta puede ser alguien que hable verdades a medias, que no enseñe todo el consejo de Dios, que aparentemente está enseñando la palabra de Dios, pero no está llevando a la iglesia a cumplir con el propósito de Dios. Es alguien que solo entretiene a la congregación. Y la primera característica de un falso profeta es que un falso profeta solo habla cosas agradables a los oídos de la gente. Jeremías 28:8 y 9 dice: los profetas que hubo en tiempos pasados, antes que naciéramos tú y yo, anunciaron guerras, calamidades y pestes contra numerosas naciones y reinos poderosos. Pero cuando un profeta anuncia prosperidad, solamente si se cumplen sus palabras, se comprueba que realmente el Señor lo envió. Los profetas del Antiguo Testamento siempre eran enviados cuando el pueblo de Dios estaba desviándose, y su trabajo era advertir al pueblo de su mal comportamiento. En el Nuevo Testamento vemos también el ministerio profético de Juan el Bautista, que anunciaba también arrepentimiento. Y según estos ejemplos, el trabajo del profeta es enseñar, reprender, corregir, exhortar y advertir al pueblo de Dios. Y si nosotros vemos algún pastor o maestro de la Biblia que solo está hablando de bendición, de prosperidad, de riqueza, de autoestima, de éxito, de autorrealización y de motivación personal, pero no habla de arrepentimiento, de santidad y de obediencia, debemos estar seguros de que esa persona que dice hablar de parte de Dios es un falso profeta, porque la Biblia nos enseña que el problema de la humanidad no es el autoestima, sino el pecado, y Dios no envía a sus siervos a hacer sentir bien a las personas, sino a guiarlas al arrepentimiento. Por eso todo aquel que dice hablar de parte de Dios pero solo habla palabras suaves es un falso profeta. En segundo lugar, un falso profeta siempre busca su propio reconocimiento. Lucas 6:26 dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. En la Biblia vemos que los verdaderos profetas siempre hablaban la palabra de Dios sin miedo a ser despreciados, porque su interés no era quedar bien con los demás, y mucho menos ser ricos o famosos. Y muchos de ellos fueron despreciados, maltratados, heridos, y muchos los mataron por el mensaje que daban. Y podemos decir que alguien que dice la verdad no siempre será el más popular, porque la palabra de Dios no siempre es bien recibida por todos. Por eso el Señor Jesús nos enseña que si todo el mundo habla bien del predicador, es porque algo no anda bien. Y hoy en día vemos grandes predicadores famosos que son seguidos por multitudes y que son halagados por todo el mundo, pero debemos pensar qué tipo de mensaje predican, y podemos ver que la mayoría de ellos solo hablan lo que la gente quiere oír, mensajes que les hacen sentir bien, mensajes que los alegran, porque un falso profeta se dedica a halagar a las personas, a decirles cosas bonitas, a prometerles una vida llena de bendición, porque el falso profeta no está buscando la aprobación de Dios, está buscando la aprobación de los hombres, y muchos de ellos lo han logrado. Tienen iglesias multitudinarias, ministerios muy grandes, pero Jesús advirtió que aquellos a quien todo el mundo los halaga es porque son falsos profetas. Estas son las primeras dos características de un falso profeta. Nos falta estudiar otras tres características. Estas las vamos a ver en el siguiente video, y espero que esta reflexión haya sido de bendición para sus vidas. Los invito para que se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones para que ustedes reciban un aviso cuando acabamos de subir un nuevo video. Los invito para que pongan algún comentario, para que le pongan me gusta, y nos vemos en el próximo video. Que el Señor les bendiga.